Estos son los restos de lo que fueron los astilleros argentinos Río de la Plata, Astarza. Grabado en el año 2001, Astarza por los trabajadores muestra a dos obreros sobrevivientes de la represión ilegal que recuerdan lo que fue una Argentina con tanta presencia de fábricas como de trabajadores. Esto es lo que quedó de un astillero donde trabajaban 450 navales y cerca de 500 metalúrgicos. Desde hace semanas se augura la caída del gobierno de Isabel Perón. La Junta Militar está designada, las proclamas redactadas, los medios de difusión copados y preparado el helicóptero para secuestrar a la presidente. Dos operativos simultáneos se han programado para esa madrugada. El primero es el reemplazo del gobierno constitucional por una dictadura que ya ha sido bautizada: Proceso de Reorganización Nacional. El otro consiste en la ocupación militar de fábricas y de barrios obreros. Tropas del ejército, con tanques, carros de asalto y helicópteros, reforzadas por fuerzas policiales y de la AAA, van a copar los astilleros Astarza, Mestrina y Forte. En el año 76 ingresaron tropas del ejército y, en complicidad con la patronal, secuestraron a compañeros, que algunos los llevaron detenidos, algunos los legalizaron, otros desaparecieron. También en la madrugada, la CGT y las 62 organizaciones alcanzan a convocar a un paro y movilización a Plaza de Mayo en apoyo al gobierno de Isabel, medidas que no llegarán a efectivizarse. La Argentina idílica que ensalza este institucional de la dictadura también está vacía. Hay producción, pero faltan trabajadores. Ganamos la Paz fue realizado entre los años 76 y 77 y sentencia que el pasado argentino había estado dominado irracionalmente por el caos y la violencia. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ganamos la paz. Los operativos contra la guerrilla monopolizan las primeras planas de los diarios que eluden referirse a la persecución desatada en las fábricas. La represión contra los trabajadores se intensifica a partir del golpe militar de 1976, para constituirse en uno de los capítulos más negros en la historia del movimiento obrero, pero comienza con anterioridad a esa fecha.
En noviembre de 1974 hay elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. La lucha de los trabajadores de Acíndar por la obra social y por la libertad sindical había despertado la adhesión franca de la población. La lista marrón, encabezada por el dirigente combativo Alberto Piccinini, gana con el 66% de los votos. Solo va a estar al frente del sindicato por unos pocos meses. El 20 de marzo de 1975, un operativo manejado desde el Ministerio del Interior ocupa militarmente la extensa zona industrial que iba de Zárate a San Lorenzo. Villa Constitución es el centro principal de la ocupación. En una columna de autos y camiones de más de 1 kilómetro, llegan policías, matones de la burocracia sindical y asesinos de la Alianza Argentina Anticomunista dirigida por el ministro López Rega. Cuentan con la colaboración activa de la patronal, que en Acíndar está representada por José Alfredo Martínez Dios, el presidente de su directorio. $300 militantes sindicales de Villa Constitución son arrestados. Piccinini permanecerá preso desde ese día de 1975 hasta el 24 de marzo de 1981. Las cárceles que habían sido abiertas para los presos políticos el 25 de mayo de 1973 se vuelven a poblar. Al día siguiente de la feroz represión, los obreros inician una huelga de brazos caídos que se extiende durante 61 días. Nuevos militantes reemplazan a los detenidos y se ponen al frente del movimiento. Cuando una asamblea de 2.500 trabajadores decide levantar la huelga y los obreros se presentan a sus lugares de trabajo, comienzan los despidos, que son más de 400. Así fue como estallaron disturbios en la Argentina, con graves daños y muchas víctimas inocentes. Así fue como la calma se dio paso a las expresiones del odio, al golpe artero y a la sangre. En la pantalla vemos trabajadores, uno de ellos en particular muy reconocible, Agustín Tosco. Fue dirigente de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y, como tal, alcanzó un gran reconocimiento público. El institucional de la dictadura elude nombrarlo a él y a los trabajadores que representaba, y acompaña estas imágenes con referencias generales a la violencia y al caos que quieren hacer olvidar que lo que allí veíamos era una lucha genuina. Los terroristas ensayan allí sus métodos destructivos, siempre en fuego. Junto a Atilio López y René Salamanca, Tosco fue uno de los líderes de las puebladas que conmovieron a Córdoba y al país, y que parecían augurar un futuro próximo de justicia social. Atilio López, dirigente combativo de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, fue depuesto de su cargo de vicegobernador de la provincia de Córdoba por el golpe policial llamado Navarrazo, en febrero de 1974. El 16 de septiembre fue asesinado por las 3A. Estaba convencido que sería asesinado. Sabían, como nosotros lo sabemos, que hay un plan para asesinar a muchos patriotas peronistas y no peronistas, y cuyo objetivo final es debilitar la conciencia revolucionaria del pueblo peronista. Me siento profundamente embargado por la muerte criminal y asesina de un hermano como Atilio López.
Tras el allanamiento de su sindicato y de repetidas amenazas de muerte, Agustín Tosco se encontraba en la clandestinidad. Enfermo y perseguido sin descanso por las fuerzas represivas, se vio privado del tratamiento médico necesario. Murió el 5 de noviembre de 1975. Al frente de una lista combativa, René Salamanca gana el Sindicato de los Mecánicos Cordobeses en 1971. Intervenido su sindicato y cercado, va a ser secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Eliminar a Atilio López, a Tosco y a René Salamanca fue un paso clave para herir a la clase trabajadora y a la Argentina industrial. El 2 de junio de 1975, un protegido de López Rega asume como ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Se hará conocer la acción futura a desarrollar en el aspecto financiero y de recaudación. Lanza un plan económico que implica un violento aumento de las tarifas públicas. El gas domiciliario, 60%. La luz, 75%. La nafta, 174%. Boletos de colectivo y subte entre el 75 y el 150%. De inmediato la canasta familiar recibe el impacto y el deterioro de los salarios es notorio. Se trata de terminar con un modelo económico distribucionista, una violenta reestructuración que prescindiría de la clase obrera a la que entonces hay que doblegar. Es tan alevoso el ataque al movimiento obrero que quedan de lado las importantes diferencias entre los dirigentes sindicales. Junio y julio de 1975 son meses de asambleas y movilizaciones masivas que muestran el poder todavía vivo de la clase obrera. En menos de un mes, 3 veces la Panamericana fue ocupada por overoles. Trabajadores de Ford General Pacheco, Alba, Editorial Atlántida, Wobron, Silvapen, Astarza, Laboratorios Squibb y Avon abandonan sus tareas y buscan llegar masivamente hasta el centro de Buenos Aires. Una vez lo logran, el 30 de junio, y ante el edificio de la CGT piden que su dirección se ponga al frente de la lucha. En otros 2 intentos, un nutrido cerco policial los detiene antes de que lleguen a la General Paz. El 3 de julio, la manifestación se transforma en asamblea y 10.000 trabajadores deciden volver a sus puestos de trabajo, pero sin bajar la guardia. No es difícil de imaginar. La dictadura se encargó de que no quedaran rastros, fotos, fílmicos, incluso que falten muchos de los protagonistas de esa jornada. Esta foto fue tomada en Córdoba durante esos días. Aunque la clase obrera había recibido duros golpes, aún tenía fuerzas para protagonizar una movilización como esta. El 27 de junio, 85.000 personas convocadas por la CGT permanecen durante horas en la Plaza de Mayo, a pesar del frío y la lluvia. Más que la marcha peronista, se canta el himno nacional y en las estrofas finales los dedos hacen la V o los puños se levantan. La CGT convoca a una huelga general para el 7 y el 8 de julio, la primera convocada contra un gobierno peronista. La demostración es contundente en todo el país. Renuncia López Rega y no hay techo para el aumento de los salarios, lo que significa la derrota del plan económico de Rodrigo.
A partir del golpe del 24 de marzo, las comisiones internas son diezmadas. Los asesinatos y las desapariciones de trabajadores se suceden sin interrupción. En algunas empresas, la complicidad de la patronal con la política represiva es total. Dalmine Siderca, Ingenio Ledesma, Mercedes-Benz, Astarza. En Asindar y en la planta de Pacheco de Ford funciona un centro clandestino de detención. Había una gran presencia militar adentro del predio. De hecho, el área de deportes, donde estaban las canchas de fútbol, tenis, quinchos y vestuarios de los obreros, era el cuartel de los militares. Los trabajadores tenían vedado el acceso a ese sector. Incluso había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica como si fuera una unidad más. No puedo decir que había un regimiento, pero había más de 100 personas afectadas. Por lo menos una compañía militar había en la fábrica y no fabricando autos precisamente. Además de Salamanca, en la madrugada del mismo 24 de marzo, es asesinado en Tucumán Isauro Arancibia, uno de los principales dirigentes del gremio docente. Julio Guillán, secretario general del gremio de los telefónicos, fue detenido y estuvo preso durante 7 años. Benito Romano, dirigente de Fotia, desaparecido en abril del 76. Jorge Di Pasquale, dirigente de los empleados de farmacia, regresa del exilio para organizar uno de los primeros paros contra la dictadura. Desde diciembre de ese año permanece desaparecido. El informe presentado por la CONADEP en 1984, el Nunca Más, señala que el 30% de los desaparecidos son obreros. Tras el descabezamiento de las comisiones internas y la eliminación de militantes y dirigentes, se anulan conquistas sociales, se pierden puestos de trabajo, cae abruptamente el salario real y se precariza el trabajo. La dictadura interviene en la CGT y numerosos sindicatos. Suspende en forma indefinida el derecho de huelga y las negociaciones colectivas. Interviene en las obras sociales, se apropia de sus recursos y ante los amagos de reacción, legaliza penas de prisión para los huelguistas y sus dirigentes. Lo que no había podido hacerse con el Rodrigazo, con el terrorismo de Estado, avanza. Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte. Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina. Astarza fue una empresa privada de capitales argentinos. Fabricaba buques fluviales y de ultramar, máquinas industriales y tractores. Reparaba locomotoras y vehículos blindados de combate. Fue el 24 de marzo y ellos tenían la lista. Naturalmente que la lista era prohibida para la patronal. Tenían fotos también, ¿no? Tenían fotos. Foto y lista. Y lista. Y en la medida que iban pasando preguntaban los nombres. Claro. Pero no, aunque mentieras el nombre, te agarraban igual porque había alguien del personal. La gente del personal que te señalaba. Nosotros fuimos de los que tuvimos la suerte de no ingresar, pero no ingresar, claro. Pero no todos. Además de las decenas de asesinatos y secuestros, al menos 16 obreros de Astarza continúan desaparecidos.
Astarza se declaró en quiebra en 1994. Sus instalaciones fueron desmanteladas y abandonadas. Hoy se proyecta edificar un barrio privado. Una agrupación barrial de ex trabajadores de Astarza se ha puesto en campaña para que un área ribereña de 5 hectáreas se reserve para un parque público dedicado a la memoria de los muertos y desaparecidos del astillero. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ganamos la paz. Uy, uy, uy.